En el video anterior estuvimos hablando acerca del argumento cosmológico, el cual nos mostraba que si el universo tuvo un origen, este debió tener un originador, una causa. En este video estaremos abordando el argumento teleológico, y teleológico proviene de una palabra griega que es telos y significa propósito. Y lo que este argumento nos dice es que si hay diseño en el universo, este debió tener un diseñador. Tenemos nuevamente un video animado de fe razonable para este argumento, así que mírenlo con atención, tomen sus notas y al final estaré dando unas reflexiones. Desde las galaxias y las estrellas, hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso.
Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. La estructura de nuestro universo, desde las vastas galaxias hasta las diminutas partículas subatómicas, está gobernada por constantes y cantidades físicas fundamentales. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que, sin importar las condiciones iniciales del universo, la vida de alguna forma podría haber surgido en algún rincón del cosmos. Pero en los últimos 70 años se ha descubierto que la existencia de vida inteligente depende de un equilibrio increíblemente delicado de condiciones presentes desde el mismo inicio del universo. Estas constantes tienen valores extremadamente precisos dentro de rangos muy estrechos, sin los cuales la vida no sería posible. Si alguna de ellas se alterase, aunque fuese en una fracción inimaginablemente pequeña, mucho menos que el ancho de un cabello, el universo sería completamente distinto. No habría estrellas, no habría planetas, no habría química, no habría vida. Hoy sabemos que la existencia de la vida inteligente está sostenida en un equilibrio tan preciso que desafía toda comprensión. Esto es lo que los científicos han denominado el ajuste fino del universo. Y este ajuste fino involucra dos aspectos clave. En primer lugar, las constantes fundamentales de la naturaleza y, en segundo lugar, ciertos valores físicos con los que el universo inició. Ahora, las constantes, como la gravedad, aparecen en las leyes físicas, pero no son determinadas por ellas. Simplemente las observamos en la naturaleza. Por ejemplo, si la constante gravitacional hubiese variado en tan solo una parte en 10 elevado a la 60, el universo habría colapsado sobre sí mismo o se habría expandido tan rápido que no se formarían galaxias, estrellas ni planetas. Algo similar ocurre con la constante cosmológica que controla la expansión del universo. Esta está ajustada a una precisión inimaginablemente más grande, 10 elevado a la 120. Si esta hubiese sido apenas mayor, el universo se habría expandido demasiado rápido como para formar galaxias. Y si hubiera sido ligeramente menor, la gravedad habría causado que el universo colapsara. Como vemos entonces, incluso pequeños cambios en estas constantes darían lugar a un universo completamente inhóspito para la vida. Pero el ajuste fino no se limita a las constantes físicas, sino que incluye también ciertas condiciones iniciales del universo, como su entropía original. La entropía es una medida del desorden, y el universo inició con una cantidad de entropía muy baja, es decir, inició siendo altamente ordenado, lo cual
cual fue una condición esencial para la formación de galaxias y planetas. El físico y matemático de Oxford Roger Penrose ha calculado que la probabilidad de que el universo tuviese esta condición de baja entropía por puro azar es de aproximadamente 1 parte en 10 elevado a la 10 elevado a la 123, un número tan inimaginablemente grande que no cabría escrito ni siquiera usando todos los átomos del universo observable como dígitos. El físico teórico y cosmólogo Stephen Hawking ha expresado lo siguiente con respecto a estos descubrimientos: el hecho extraordinario es que los valores de estos números parecen haber sido muy finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. También el astrofísico Sir Martin Rees reconoció que donde quiera que los físicos miran, ellos ven ejemplos de ajuste fino. Y este asombroso descubrimiento del ajuste fino del cosmos para la existencia de vida inteligente ha llevado a muchos científicos a reconocer que un equilibrio tan extraordinariamente preciso de constantes y cantidades físicas ajustados con una exactitud impresionante para permitir la vida no puede descartarse simplemente como una mera coincidencia. Por el contrario, exige una explicación. Como el físico de Oxford David Deutsch enfatizó, si alguien afirma no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, está escondiendo la cabeza bajo la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué el universo está finamente ajustado para permitir la existencia de la vida? Bueno, hay 3 posibles explicaciones para este fenómeno. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. Vamos a explorar cada una de estas alternativas. Esta primera alternativa, la de la necesidad física, resulta poco convincente. Como vimos, las constantes y cantidades del universo no están determinadas por las leyes naturales, sino que existen independientemente de ellas. De hecho, las leyes son compatibles con una amplia variedad de valores para estas constantes. Por eso, afirmar que las constantes debían tener justo los valores que permiten la vida es una postura muy fuerte que requeriría pruebas sólidas, pero no hay ninguna. Esta idea se plantea solo como una posibilidad sin justificación. Algunos físicos proponen que una futura teoría del todo podría explicar el ajuste fino. Sin embargo, este nombre puede resultar engañoso. En realidad, una teoría del todo no busca explicarlo todo, sino unificar las 4 fuerzas fundamentales, la de la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares débil y fuerte, en una sola fuerza con una sola partícula mediadora común. Y aunque esto podría aclarar por qué esas fuerzas tienen los valores que tienen, no aborda por qué las constantes fundamentales y los valores iniciales del universo están precisamente ajustados para permitir la vida. La candidata más prometedora para hacer una teoría del todo es la teoría de supercuerdas o teoría M, que propone que el universo tiene 11 dimensiones. Sin embargo, no explica por qué ese número, ni predice de forma única nuestro universo. De hecho, en una conferencia, Stephen Hawking admitió que la teoría M no puede predecir los parámetros del modelo estándar ni el estado inicial del universo. En realidad, permite un enorme número de posibles universos, entre los cuales el nuestro solo sería uno compatible con la vida. De hecho, la teoría de cuerdas ha dado lugar a la idea del paisaje cósmico, que postula la existencia de 10 a la 500 universos posibles, cada uno con diferentes leyes físicas. Pero esto, por supuesto, implica que los valores de nuestras constantes no son necesarios ni inevitables. En vez de explicar por qué nuestro universo permite la vida, la teoría simplemente traslada el problema del ajuste fino a una enorme variedad de posibilidades, sin resolverlo realmente. Además, aún no existe ninguna explicación para los valores físicos establecidos como condiciones iniciales del universo. Como vimos, un ejemplo clave es la entropía increíblemente baja del universo primitivo, que parece haber sido impuesta desde el comienzo. No hay razón sólida para pensar que estas constantes y cantidades deban ser como son. Creer que esto puede demostrarse no parece ser más que una ilusión. Una segunda propuesta es que el ajuste fino se deba al azar, pero esta explicación es extremadamente improbable. Las probabilidades de que un universo apto para la vida surja por casualidad son tan minúsculas que resulta difícil tomar esta idea en serio. Y aunque en el llamado paisaje cósmico existen muchos universos compatibles con la vida, su proporción es extremadamente pequeña en comparación con todos los posibles universos. Sería como lanzar un dardo a ciegas contra una pared del tamaño del universo y esperar que acierte en un punto microscópico que permita la vida. A veces, para responder a esto, se recurre al principio antrópico, que sostiene que no deberíamos sorprendernos de observar un universo que permita la vida, ya que si no la permitiera, simplemente no estaríamos aquí para notarlo. En otras palabras, argumentan que la existencia de observadores implica ciertas condiciones universales, por lo que no hay nada que explicar. Sin embargo, este razonamiento es profundamente engañoso. El filósofo John Leslie lo ilustra con una analogía provocadora. Imagina que te colocan frente a un pelotón de fusilamiento compuesto por 100 tiradores. Se da la orden. Listos, apunten,
fuego. Se oye el rugido ensordecedor de los fusiles. Y luego observas que aún sigues vivo, que todos los 100 francotiradores fallaron. Dirías que no hay nada que explicar porque si hubieras muerto no estarías allí para observarlo y hacerte preguntas al respecto. Por supuesto que no. El hecho de que hayas sobrevivido contra toda probabilidad sigue siendo algo que exige una explicación. Quizás todos fallaron a propósito. El pelotón no quería matarte o había algún problema técnico. Pero simplemente apelar al hecho de que no estás muerto como justificación suficiente para ignorar lo improbable del evento no resuelve nada. ¿En serio crees que dirías, bueno, supongo que no debería de sorprenderme de que todos los tiradores fallaran? Después de todo, si no hubieran fallado, yo no estaría aquí para sorprenderme por ello. Dado que estoy aquí, es de esperar que todos fallaran, ¿no? Por supuesto que no. De hecho, ese razonamiento encubre precisamente lo que necesita una explicación. Si bien es cierto de que no deberías sorprenderte de no observar que estás muerto, ya que si lo estuvieras no podrías observar este hecho, no se sigue de allí que no debas sorprenderte de observar que estás vivo. Dada la enorme improbabilidad de que todos los tiradores hayan fallado, deberías estar muy sorprendido de observar que estás vivo y por tanto sospechar que hay algo más que mero azar involucrado, aunque no te sorprenda no observar que estás muerto. Y del mismo modo que podamos observar un universo con condiciones compatibles con la vida, no elimina el misterio de por qué esas condiciones improbables están presentes. La observación de un universo ajustado finamente no deja de ser sorprendente solo porque nuestra existencia depende de él. Precisamente porque nuestra existencia es posible únicamente bajo ciertas condiciones, esas condiciones son las que necesitan una explicación. Por eso, para salvar la hipótesis del azar, algunos han propuesto una idea aún más extraordinaria, que existe un número inmenso o incluso infinito de universos paralelos, desordenados al azar e imposibles de detectar, formando lo que se conoce como un multiverso. Según esta idea, en algún lugar de este conjunto se darían por pura suerte las condiciones necesarias para la vida, y simplemente tuvimos la fortuna de nacer en uno de esos universos. Sin embargo, esta hipótesis se enfrenta a varios problemas. En primer lugar, no hay evidencia de la existencia del multiverso. No sabemos si existen otros universos aparte del nuestro, y mucho menos si están ordenados al azar o si su número es infinito. Y en segundo lugar, incluso si hubiese un mecanismo físico capaz de generar muchos universos, eso no resolvería el problema. El mismo hecho de que exista un generador de universos requiere una explicación. ¿Qué lo originó? ¿Por qué tiene las condiciones necesarias para producir universos? Y si entre los universos generados hay al menos uno finamente ajustado como el nuestro, entonces su estructura no puede ser completamente aleatoria. Así que en lugar de eliminar el ajuste fino, la idea del multiverso solo lo traslada un paso hacia atrás. Aún necesitamos una explicación para ese nivel de orden. Por último, el teorema Borg-Vilenkin que estuvimos viendo en el anterior video demuestra que cualquier universo en expansión cósmica constante como el nuestro, y por extensión el supuesto multiverso inflacionario, no puede extenderse infinitamente hacia el pasado. Esto implica que incluso si existiera un multiverso, habría tenido un comienzo, y solo habría podido generar una cantidad limitada de universos hasta ahora. Por lo tanto, no hay garantía de que entre ese número finito haya surgido siquiera uno con el grado de ajuste fino que observamos en el nuestro. Por todo esto, la idea de que existen muchos universos generados al azar, el llamado multiverso, se debilita como explicación de la ajuste fino que observamos en nuestro universo. Y como la opción del azar depende de esta idea, también se vuelve difícil de creer. Por lo tanto, si el ajuste fino no se debe a la necesidad física ni al azar, entonces se debe al diseño, a no ser que la hipótesis del diseño sea aún más improbable que sus rivales. La idea detrás de la hipótesis del diseño es que existe un diseñador cósmico que ajustó intencionalmente las condiciones iniciales del universo para que la vida inteligente fuera posible. En otras palabras, esta hipótesis nos da una explicación personal al fenómeno del ajuste fino. Ahora bien, ¿es esto tan difícil de creer? Algunos críticos dicen que sí, y argumentan que si aceptamos esta idea, entonces también tendríamos que explicar al propio diseñador. Esta es, de hecho, la objeción que Richard Dawkins presenta como el argumento central en su libro llamado El espejismo de Dios. Podríamos resumirlo de la siguiente manera. Primero, uno de los mayores desafíos para el intelecto humano ha sido explicar cómo surge la apariencia compleja e improbable de diseño en el universo. Segundo, la tentación natural es atribuir esa apariencia de diseño a un diseño real. Tercero, pero esa tentación es engañosa, porque la hipótesis del diseñador plantea inmediatamente un problema aún mayor: ¿quién diseñó al diseñador? Cuarto,
La explicación más ingeniosa y poderosa es la evolución darwiniana mediante la selección natural. Quinto, no tenemos una explicación equivalente en el ámbito de la física. Sexto, no deberíamos perder la esperanza de que surja una explicación mejor en la física, algo tan poderoso como el darwinismo lo es para la biología. Séptimo, por lo tanto, Dios casi con toda seguridad no existe. Este argumento resulta desconcertante, porque la conclusión atea de que Dios casi con toda seguridad no existe parece salir de la nada. No hace falta ser filósofo para darse cuenta de que esta conclusión no se sigue de los 6 puntos anteriores. De hecho, si tomamos estas 6 afirmaciones como premisas de un argumento que intenta llegar lógicamente a la conclusión, por lo tanto Dios casi con toda seguridad no existe, el argumento es claramente inválido. La conclusión de por lo tanto Dios casi con toda seguridad no existe simplemente no se sigue de los 6 puntos, incluso si concedemos que cada uno de ellos es verdadero y justificado. Pero entonces, ¿qué se puede inferir de los 6 puntos del argumento de Dawkins? Bueno, en el mejor de los casos, lo único que se sigue es que no debemos inferir la existencia de Dios basándonos únicamente en la apariencia de diseño en el universo. Pero esta conclusión es completamente compatible con la existencia de Dios e incluso con la creencia justificada en su existencia. Tal vez deberíamos creer en Dios basándonos en el argumento cosmológico, el ontológico o el argumento moral. Tal vez nuestra creencia en Dios no se basa en argumentos, sino en la experiencia religiosa o quizás en la revelación divina. O tal vez Dios quiere que creamos simplemente en Él por fe. Pero el punto es que rechazar los argumentos de diseño para la existencia de Dios no prueba que Dios no exista, ni que la creencia en Él esté injustificada. De hecho, muchos teólogos cristianos han rechazado argumentos para la existencia de Dios sin comprometerse con el ateísmo. Por ejemplo, en este momento no me siento muy persuadido del argumento ontológico y no por eso soy ateo. De modo que incluso si concedemos solo por el bien del argumento todos los pasos del razonamiento de Dawkins, su argumento para el ateísmo sigue siendo un fracaso. Pero es aún peor, porque de hecho varios de esos pasos son plausiblemente falsos de todas formas. El paso 5, por ejemplo, hace referencia al ajuste fino del universo, que ha sido el foco de nuestra discusión. Y Dawkins no tiene ninguna explicación para esto, y por lo tanto, la esperanza expresada en el paso 6 no es más que la fe de un ateo. Además, consideremos el paso 3. La afirmación de Dawkins aquí es que no se justifica inferir el diseño como la mejor explicación del orden complejo del universo, porque entonces surge un nuevo problema. ¿Quién diseñó al diseñador? Esta objeción tiene al menos 2 fallos. Primero, Dawkins piensa que en el caso de un diseñador divino del universo, el diseñador es tan complejo como la cosa que busca explicar, por lo que no se avanzaría explicativamente. Y por supuesto, esta objeción plantea todo tipo de preguntas sobre el papel que juega la simplicidad a la hora de evaluar explicaciones rivales. Por ejemplo, ¿cómo se debe sopesar la simplicidad en comparación con otros criterios como el poder explicativo, el alcance explicativo y otros? Pero dejemos estas preguntas a un lado. El error fundamental de Dawkins radica en su suposición de que el diseñador divino es una entidad comparable en complejidad como el universo, pero siendo una mente incorpórea, Dios es de hecho una entidad verdaderamente simple. Siendo una entidad no física, una mente no está compuesta de partes, y sus propiedades más destacadas como la autoconciencia, la racionalidad y la voluntad son esenciales a su propia naturaleza. En contraste con el universo contingente y lleno de variaciones, con todas sus constantes y cantidades inexplicables, una mente divina resulta sorprendentemente simple. Pero en segundo lugar, para reconocer que una explicación es la mejor, no es necesario tener una explicación de la explicación. Este es un punto elemental sobre la inferencia a la mejor explicación, tal como se practica en la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, si unos astronautas encontraran un montón de maquinaria equipada con tecnología avanzada en el lado oculto de la Luna, estarían plenamente justificados al inferir que fue el producto de agentes inteligentes extraterrestres, incluso si no tuvieran la menor idea de quiénes son esos extraterrestres o de cómo llegaron ahí. Y del mismo modo, para reconocer una explicación como la mejor, no es necesario poder explicar a la explicación misma. De hecho, exigir eso nos llevaría a una regresión infinita. Necesitaríamos una explicación de cada explicación sin nunca llegar a una conclusión, lo cual destruiría por completo la posibilidad de hacer ciencia. Así que, en el caso que nos ocupa, no necesitamos poder explicar al diseñador para reconocer que el diseño inteligente es la mejor explicación para la apariencia de diseño que observamos en el universo. Por tanto, me parece que entre las 3 alternativas propuestas, la de la necesidad física, la del azar y la del diseño, la más plausible es la hipótesis del diseño. Podemos entonces resumir nuestro argumento hasta este punto de la siguiente manera. Premisa 1. El ajuste fino del universo se debe ya sea a la necesidad física, al azar
o al diseño. Premisa 2. No se debe ni a la necesidad física ni al azar. Por lo tanto, se debe al diseño. Siendo así, el argumento teleológico a partir del ajuste fino nos lleva a concluir que el universo tiene un diseñador inteligente. Con esto concluimos nuestro tercer video sobre argumentos a favor de la existencia de Dios, pero no olvides suscribirte para no perderte el próximo video que va a ser sobre el argumento moral. Hasta entonces.